realizar otro video más, en este caso sobre estadística. No tiene que ver tanto con matemática, pero es una rama que está dentro de la matemática, no la estadística, que antes normalmente venía como una asignatura independiente, es decir, aparte, ¿no?, en el currículo, pero ahora pues ya viene dentro del mismo currículo de matemática. Se lo suele ver desde octavo hasta décimo, y creo que en estos casos también se lo veía en bachillerato, que viene en el texto incluido. Y me han pedido pues una ayuda acerca de cómo construir una tabla con datos agrupados o con intervalos, que le conocen también. Entonces en esta primera parte vamos a realizar lo más básico y lo que se debe tener en cuenta para poder hacer una tabla de frecuencias. Entonces vamos a ir paso a paso, y en la segunda ya haremos la solución de las medidas de tendencia central, que son muy útiles cuando nosotros queremos realizar un estudio acerca de lo que es investigación o algún otro tipo de campo, ¿no? Entonces es importante la estadística y saber analizar los datos que nos ofrece esa investigación. Así que es muy importante que ustedes también lo conozcan si tienen la idea de seguir continuando con su estudio, su formación académica como tal en la universidad. Bueno, entonces vamos a empezar. Les voy a proponer, gracias por estar aquí, y ya empezamos. Veamos. Bueno, aquí ustedes pueden ver que tienen ya, bueno, yo he avanzado un poquito, ya lo he dejado acá para no ocupar tanto tiempo, ¿no? Pero lo importante es que ustedes vean todo lo más esencial. Si ustedes se dan cuenta, aquí yo ya tengo, son partes importantes que debemos tomar en cuenta cuando queremos realizar justamente una tablita de frecuencias absolutas, ¿no? Lo primero es esto, ¿no? El número de intervalos, que ya les voy a explicar qué es eso, la amplitud del intervalo, y en este caso también el rango. En este caso es con datos agrupados, es decir, tengo intervalos, así que hay que tener un poquito más de cuidado, porque también será un poquito más de procedimiento. Bueno, en el número de intervalos básicamente, es decir, cuántas clases nosotros vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 7, no sé, ¿sí? En el que va a ir el intervalo aquí, ¿no? Entonces, para eso existe una fórmula que ya está preestablecida, es la fórmula de Sturge. Así que si quieren saber más sobre este personaje, ustedes pueden investigar, ¿no? Porque de eso se trata también, no de que les demos haciendo todo, sino todo masticado, que ustedes también se instruyan, ¿no? Se eduquen, autoeduquen más bien. Bueno, entonces, en el que, bueno, este C1 es un número fijo, ¿no?, constante, más 3,2222, y por el logaritmo de n, que n viene siendo el número total de datos que tengo acá. Acá podemos ver la tablita, es decir, todos los datos que tengo, que voy a ordenarlos. Ya vamos a leer el ejercicio. Y luego tenemos la amplitud del intervalo. La amplitud del intervalo es decir, de qué número a qué número va a ir el intervalo. Por ejemplo, si está de 1,54, ¿hasta qué número irá? Hasta 1,56, por ejemplo. Entonces esto es la amplitud del intervalo, que no es lo mismo que el número de intervalo, que son las clases, en otras palabras, ¿sí? Y el rango pues vendría siendo la variable acá, ¿no?, en los datos que tengo, el máximo con el mínimo. Hay que mirarlo, es cuestión de observación también, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a borrar esto acá. Bueno, muchachos, ahora sí, fíjense muy bien, vamos a leer el ejercicio. Esas tres partes que les he dicho hay que tener en cuenta para poder hacer la tabla de frecuencias, que ahorita la vamos a ver cómo la construimos. La primera parte dice: resuelve en tu cuaderno y escribe la respuesta. En el colegio XYZ de la ciudad de Guayaquil se toma una muestra de la estatura en metros, dice, mire, de 36 estudiantes del primer año de bachillerato. Los datos se muestran en la tabla siguiente. Bueno, y aquí han obtenido los datos, no le han preguntado a cada estudiante su estatura, y aquí están por las estaturas, ¿no? Entonces esta es la información con la que yo voy a construir la tabla, y me dan básicamente tres incisos que voy a tener que yo responder. El primero, que es: ordena los datos de menor a mayor. Esto es importante, ¿no? De menor a mayor me dice. Esto hay que tenerlo claro también, y ahí vamos a ir viendo cómo se lo hace, así que no se preocupen. De menor a mayor, aquí tengo una información de menor a mayor, y elaborar, dice, una tabla de frecuencias absolutas, ¿sí? Una tabla de frecuencias absolutas de 6 intervalos. Mire, en este caso ya me están dando los intervalos, entonces yo ya no tendría que calcular acá en el número 1, aquí no tendría que calcular esto, porque ya me están dando 6 intervalos, así que yo lo hago con 6, ¿sí? De igual longitud, dice, obviamente, ¿no? Bueno, la B es obtener las medidas de tendencia central, que son la media aritmética, la mediana y la moda. Y por último tendremos que analizar los resultados. Bueno, esta, la B y la C, la haremos en un próximo video para que no se extiendan tanto. Bueno, ahora sí, fijémonos muy bien en lo que nos piden. A ver, muchachos, vamos a empezar por el intervalo. El intervalo ya sabemos que son 6, es decir, yo en mi tablita voy a tener que tener 6 clases, ¿no? Es decir, desde el 1 hasta el 6, ¿sí? Así, ¿no? Este dato ya me lo han dado, entonces no hay problema, pero si no lo tuviera yo tendría que calcularlo,
¿no? Es decir, con k, que se vendría siendo el número de intervalos, 1 más 3,222 logaritmo de n. Bueno, eso en la calculadora lo podrían poner, sino aplicando las propiedades también. N pues vendría siendo el número total de datos, es decir, de cuántos se entrevistaron o se les pidió la estatura. Y si ustedes se dan cuenta, acá arriba me dijeron que son 36. Por eso hay que leer y darse cuenta. Si a 36 estudiantes se les preguntó, entonces yo reemplazaría este n por logaritmo de 36 y ya obtendría, ¿no? Y si no, ustedes aquí pues también los cuentan, ¿no? Mire que aquí son 5 columnas. ¿Y cuántas filas son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 por 5, 35, y más uno que está acá son 36. Bueno, ya hay una forma de que usted lo pueda hacer, ya depende de usted, pero en este caso ya me lo están dando al intervalo, son 6, y si no, pues yo tendría que hacer así, ¿no? Entonces eso en la calculadora y les va a dar, ¿no? Bueno, ahí tenemos. Entonces ya el número 1 lo tenemos, son 6 intervalos que voy a tener, así que mucho ojo con eso cuando ya vayamos a construir nuestra tablita de frecuencias. En la amplitud en cambio es el número de intervalo, es decir, la amplitud, la anchura del intervalo que va a tener, de qué número hasta qué número va a ir el primer intervalo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que me están diciendo aquí que necesito? Necesito el rango sobre el número de intervalos, ¿de acuerdo? Pero para eso entonces debo calcular primero el rango, y el rango es el valor máximo menos el valor mínimo, es decir, la variable mínima que tengo acá en los datos que yo he preguntado. Si ustedes se dan cuenta aquí y analizan el valor más alto que tendrán aquí, pues me parece que es 1,77, este de acá. Ustedes pues tienen que observar, ¿no? Cuando les toque hacer tienen que observar, es 1,77 menos el valor mínimo, que es la estatura más pequeña o más baja, sería 1,54. Si ustedes hacen esa resta, ¿de acuerdo? Hacen esa resta que tienen ahí, que la voy a hacer aquí yo, que les da 0,23. Es decir, este es el número de la cantidad que ingresa en este rango, ¿de acuerdo? Y luego que yo ya tengo el rango, voy a calcular la amplitud, es decir, 0,23, que es el rango entre el número de intervalos, que son 6 que me están diciendo, y el texto me está ofreciendo ese dato, y este valor que voy a obtener ahí pues será la amplitud del intervalo, que viene siendo algo como 0,038. ¿Sí? Si nosotros a esto lo redondeamos para que quede mejor, sería 0,04. Es decir, esta va a ser la amplitud de mi intervalo que voy a tener, ¿de acuerdo? Vamos a dejar construyendo la primera parte de la tabla. Hasta aquí hemos terminado una parte, que es la de obtener los datos que me van a servir para construir mi tablita. Luego de esto, lo que vamos a hacer es tabular los datos. Fíjense bien. Bueno, una vez que ya tenemos 3 puntos importantes que son necesarios para poder construir la tabla de frecuencias, una vez que hemos hecho, necesitamos nosotros tabular los datos, es decir, todo lo que hemos recogido como información en nuestro estudio previo, porque esto puede ser en una investigación, necesitamos nosotros tabularlos para achicarlos, ¿no? Para poder analizarlos de mejor forma y no se nos extienda tanto. Esto es muy importante dentro de la investigación, cuando ustedes vayan pues ya a hacer sus trabajos investigativos que sean de campo, en la que obtengan información. Bueno, entonces aquí tenemos ya una serie de estaturas y vamos a utilizar esta técnica que se llama tallos y hojas. ¿Por qué tallos y hojas? Bueno, se lo utiliza comúnmente porque es mucho más sencillo poder tabular esto acá, ya que a veces me complica poderlos observar y por los números me voy a confundir. Entonces utilizamos los tallos y hojas. Es como un árbol, ¿no? Que el tallo viene siendo el tronco y bueno, las hojas pues son las que se desprenden de ese tallo, ¿no? Es algo muy parecido acá, por eso se le denomina y tiene ese nombre. En este caso con decimales, porque si fueran números enteros de igual forma, funciona igual. Fíjense bien que todos son de 1 metro, ¿no? Es decir, todos miden 1 metro, un número entero, todos tienen 1. Entonces si yo pongo 1 aquí, entonces como que no va a tener mucho sentido, entonces yo voy por el decimal que me va a servir. En este caso 1,5, porque si hay que miden 1,5 y pico. La otra medida será 1,6 y la otra será 1,7 para poder yo tener mejor información. Pero que hasta aquí esté claro, ¿no? Si fuera un número entero es mucho más sencillo. Entonces de 1,5 yo tengo estaturas. Por ejemplo, tengo aquí 1,54. La tacho y le pongo nada más el 4, que es 1,54. Luego viene 1,58, que está ahí, le pongo el 8 acá. Y así voy tabulando todo sucesivamente, ¿no? Acá está otro 0,58. Tiene que ir haciendo despacio, con calma, porque a veces nos saltamos nosotros las cantidades. Y luego pues tenemos problemas para calcular. Seguimos así, acá está 1,59.
y es importante tacharlos para ya darnos cuenta que eso ya lo hemos trabajado, y si alguno queda sin tachar es porque ese nos estaría faltando. Bueno, por acá sigo, sería 1,57 y así ustedes seguirían sucesivamente con el 1,6, con el 1,7. Y bueno muchachos, ahí lo tenemos ya tabulado. Una vez que tabulado, uno por uno, mire, todos tachados, significa que no me quedó ni uno por aquí suelto, no volando. Entonces mire, quedaría algo así, ¿no? 1,5 y están todas las estaturas que están dentro de esa numeración, 1,6 y bueno, están ahí, 1,7 igualmente. Bueno, 1,6 pues se ve que la estatura que más sobresale, ¿no? En estos datos. Bueno, una vez que tengo esto, pues ya nos tocaría a nosotros armar nuestra tablita. ¿Sí? Nuestra tablita. Entonces ya con los datos previamente que tenemos acá arriba, con los que tenemos aquí, esto es lo que ocupamos, ¿no? Una vez que tenemos esto y tenemos también la tabulación, pues ya procedemos a armar la tabla y vamos a hacer la primera parte. Bien, vamos a hacerlo. Bien, aquí tenemos ya la primera parte de la tablita. Esto es lo que vamos a hacer hasta aquí en este video. Si estas 3 columnitas, que va a ser la primera parte, lo importante. En el siguiente video, pues si quieren ver la continuación, pues aquí no se olviden que pueden suscribirse también. Bueno, LI vendría siendo límite inferior y límite superior. Recuerden que me están pidiendo que los ordene a los datos. Acá ya me dijeron de menor a mayor, es decir, de forma ascendente tengo que yo tabular o escribir los datos, no de forma ascendente, que de menor a mayor. Sí, eso es importante. Entonces, el límite inferior, ¿cuál es el más pequeño de todos? Es decir, la estatura más baja para tenerla nosotros en cuenta y poderla referenciar mejor. Nos damos cuenta que es 1,54, es la estatura más bajita que hay, entonces se va a ser el límite inferior. Por ahí voy a empezar ya 1,54, ¿sí? Y recuerden que el intervalo era 0,04, la amplitud, ¿no? Es decir, tengo que sumarle yo esa cantidad a este 1,54. Si yo le sumo, esto me va a dar 1,58. Es decir, yo tengo que ir acá hasta 1,58 aquí. Pero aquí un dato, muchachos. Fíjense que si estamos hablando de intervalos, nosotros ya eso en clases pasadas que ustedes han visto, recuerden que hay tipos de intervalos. Aquí sería abierto y acá sería cerrado, perdón, y acá sería abierto, paréntesis, ¿no? Pero que recuerden esa clase que les dio su profesor. Cerrado por este lado en el lado izquierdo y abierto por el lado de acá. ¿Por qué? Me preguntarán ustedes. Porque si ustedes contabilizan, hacen la cuenta, desde 1,54 hasta 1,58, si cuentan ustedes aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, es decir, se sumó 0,05 aquí y no es lo que habíamos acordado, que era 0,04. Entonces, por esta razón es que cerrado por este lado izquierdo, es decir, que tomo en cuenta esa cantidad, pero al 1,58 no lo voy a tomar en cuenta aquí, ¿de acuerdo? Espero que eso esté claro, ¿no? Que claro, ustedes dirán, pero ¿y por qué mejor no es de 1,54 hasta 1,57? Que sí podría ser, en los números enteros se podría mejor hacer eso, aunque aquí también, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no se podría? También lo podrían hacer. Entonces de pronto voy a ver por ahí alguna complicación cuando nosotros tengamos el número de clases, es decir, no va a concordar. Si nos dijeron 6 número de intervalos, a veces no va a concordar cuando yo haga esto. Entonces, por esa sencilla razón. Bueno, de ahí ustedes ya depende también de cómo lo analicen, cómo se les facilite y se les haga mejor las cosas. Bueno muchachos, entonces continuamos de así mismo. Entonces ya por el lado de acá va a ser cerrado 1,58, ¿no? Escribimos 1,58 y le sumamos 0,04, es decir, iría hasta 1,62, si es que no me equivoco. Ustedes me ayudan a sumar. Acá tendremos 1,62 hasta 1,66 sería, ¿no? Si es 1,66 hasta 1,70 iría aquí, creo, me imagino, ¿no? Y desde 1,70 hasta 1,74 y de 1,74 hasta 1,78. Ahí está. Fíjense. Obviamente tengo que ponerle que el intervalo es abierto, cerrado, perdón, no sé por qué digo abierto siempre, es cerrado por el lado izquierdo y abierto por la derecha. Esto es lo común y mejor dicho, lo normal que debemos hacer de esta forma. Y si ustedes se dan cuenta, aquí está coincidiendo con el número de intervalos que me pidieron que haga, que son, si ustedes se acuerdan, son 6, ¿no? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 intervalos, que es lo que me están pidiendo aquí, con 6 intervalos. Fíjense que sencillo, ¿no? Hasta ahora, espero que lo hayan entendido. Una vez que yo he establecido mis intervalos, que me he apoyado en lo que hice anteriormente, vamos a
a tabular, es decir, vamos a hacer la frecuencia absoluta, ¿sí? Es decir, el número de datos que yo tengo, que deben coincidir, que son 36. Es decir, vamos a contabilizar cuántas estaturas, vamos a tomarlo así, cuántas estaturas hay de 1,54 hasta 1,58, pero el 1,58, recuerden, no lo tomamos en cuenta. A esta estatura no, porque la vamos a tomar en cuenta en la siguiente, ¿sí? Entonces, vamos, contabilicemos. Aquí tenemos 1,54, hay 1 y hay 2 nada más que están ahí, ¿no? 2. Hay 2 estaturas que están en ese rango, por decirlo así, en ese intervalo, en esa amplitud, en esa anchura, como lo quieran llamar. Estos otros no, 58, 58, 59, 59, no. ¿Por qué? Porque eso ya entraría en el siguiente intervalo, ¿de acuerdo? Entonces los contabilizamos. ¿Cuántos hay desde 1,58 hasta 1,62? Pero el 62 no, es decir, entonces sería ir hasta 1,61, para que no se vayan a confundir. Entonces contemos. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nada más, ¿no? 7, entonces aquí pondría 7, ¿sí? Porque va hasta 1,61 y aquí hay un 1,60. Bien, y así continuamos con el siguiente, que va desde 1,62, que ahora sí ya lo tomo en cuenta, hasta 1,65 sería, porque el 1,66 ya le digo se lo toma en cuenta en el siguiente intervalo, ¿sí? Bien, entonces 1,62 hasta 1,65, entonces aquí hay 1,65, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿no? 10 hay aquí. Los escribimos, ¿no? Por esta razón es que se hace tallo y hoja, mire, porque es mucho más sencillo trabajar así y ya contabilizarlos, es mucho más rápido que contarlos acá en esta tabla que tengo, que también lo pueden hacer, pero ¿sabes? Solemos confundirnos, ¿de acuerdo? Vamos desde 1,66 hasta 1,69. El 1,70 no lo contamos, no lo tomamos en cuenta. 1,66 hasta 1,69. Entonces aquí estaría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces aquí habría 8 datos, ¿sí? O 8 personas que tienen esas estaturas, que es las que yo quiero. Desde 1,70 a 1,74, ¿sí? Desde 1,70 a 1,74, pero este no es tomado en cuenta, entonces sería hasta 1,73. Entonces por aquí tendríamos 1, 2, 3 y 4. Entonces aquí tendremos 4 datos, ¿de acuerdo? Y bueno, acá pues de 1,74 a 1,78 los que sobren. Sería 1, 2, 3, 4, 5. Y eso los ponemos aquí. Al momento de nosotros sumar eso, cuando sumemos aquí, que al final nosotros le ponemos, yo le pongo total, ¿no? Otros le suelen poner el signo de la sumatoria, que también vale, ¿no? Pero bueno, aquí n vendría siendo 36. Debería sumar 36 porque son 36 estudiantes los que nosotros pedimos la estatura, ¿no? Por decir así. Sí, les pedimos la estatura. Serían 9, 19, 27, más 4, 31 y más 5, 36. Entonces efectivamente me da 36. Entonces quiere decir que está bien tabulado esta parte. Está bien, coincide con lo que me dieron acá. Espero que hasta aquí no haya ningún problema, queridos chicos y chicas que están aquí y las personas que vayan a ver. Estoy haciendo un ejemplo real del texto de primer bachillerato porque me lo pidieron ayuda. Una vez que tenemos esto, voy a dejar hasta aquí, hasta esta columna. Me piden, bueno, ¿por qué tengo esta XM? Aquí si ustedes se preguntarán, esto es la marca de clase. ¿Por qué? Porque yo prefiero trabajar con un solo dato en la incógnita, es decir, en la variable X, que son estaturas, ¿no? Que aquí X viene siendo estaturas, ¿no? Aquí para que ustedes lo tengan en cuenta, estaturas, ¿sí? Y XM es la marca de clase, es decir, es el valor intermedio entre 1,54 y 1,58, ¿sí? ¿Y por qué se calcula la marca de clase? Porque cuando ya vayamos nosotros a hacer las medidas de tendencia etcétera que me están pidiendo en el literal B, ¿sí? Es decir, la mediana, la media aritmética y la moda, que son las tres usadas y más comunes para cualquier estudio estadístico, es mucho más factible trabajar con un solo dato en la variable, ¿sí? Pero acá en la variable tengo dos, es decir, tengo el límite inferior y el límite superior, y se me complica cuando yo vaya a multiplicar y poder sacar la media aritmética. Entonces para eso es necesario la marca de clase, que es el valor intermedio, ¿sí? Entre el límite inferior y el límite superior, ¿sí? Es decir, sumados esos dos, es el límite no inferior más el límite superior dividido entre 2. Eso es, ¿no? Es decir, el valor que está en la mitad, el del medio.
Entonces la marca de clase será aquí en este caso, el primero será 1,54 más 1,58 y esto lo dividimos entre 2 y nos da un valor de 1,56, ¿no? Entonces el 1,56 lo ponemos acá, es decir, el valor que está entre 1,54 y 1,58 es 1,56 la estatura, ¿de acuerdo? Y aquí para los demás ya no necesito estar haciendo otra vez este cálculo que hice acá, esto es nada más para mostrarles, ¿sí? De por qué y de dónde sale la marca de clase. Para acá pues ya yo me acuerdo y yo razono rápido, pienso que el intervalo, la amplitud era 0,04, ¿no? Se le suma a cada estatura. Entonces, el de acá sería, la marca de clase sería 1,60. Es decir, es el valor que está en la mitad entre 1,58 y 1,62, 1,60. Acá sería 1,64, ¿sí? Acá sería 1,68, ¿sí? Acá sería 1,72 y acá sería 1,76. Si ustedes se dan cuenta, a todos le estamos sumando 0,04. Fíjense bien, ¿no? Entonces aquí ya está, ¿no? La primera parte de la tablita. Espero que les haya servido, que les haya quedado un poco claro. Y si no, vamos a seguir haciendo más y más ejercicios, porque ustedes recuerden que esto solamente con la práctica se puede mejorar. Se puede tener un poco más de habilidad para poder hacerlo de mucho mejor forma. Bien, entonces hasta aquí lo dejamos y en la próxima clase, que va a ser en este mismo su canal, en el próximo video lo vamos a terminar acá ya con todas las medidas de tendencia central y analizar los resultados también. Sí, espero que les haya gustado, que les haya servido y ya nos vemos en un próximo video, no se lo pierdan. Espero que estén muy, pero muy bien. Cuídense mucho. Chao.